¿De qué O punto? sea, yo entiendo lo del reticulado que se va sumando las partes, digamos, del triángulo elemental y sigue comportándose como una única chapa. Pero cuando agrego las otras barras, ¿por qué sigue comportándose como una única chapa? Bueno, porque imagínate el reticulado, ¿no? Ahí dibujé un reticulado elemental, pero nosotros lo dibujamos recto porque acordate que estamos trabajando con barras que tienen rigidez infinita. Esas barras que tienen rigidez infinita, en realidad, también podían haber sido así. Mirá, ahí borré una y voy a redibujar otra de una forma totalmente arbitraria. Esa chapa pudo haber sido así. No sé si se entiende. Las barras son infinitamente rígidas, con lo cual cuando las representamos como reticulados es porque estamos representando el eje de esa barra, la parte de la barra que se conecte entre nodo y nodo. También esa barra pudo haber sido así, mirá. Voy a borrarla otra vez y la voy a redibujar. Podría haber sido una chapa o una papa así. Esto es equivalente a tener una biela de rigidez infinita que va de nodo a nodo. O sea, eso que está verde, que lo voy a borrar, es equivalente a tener este comportamiento. Es exactamente igual porque estamos trabajando con elementos de rigidez infinita. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Eso se entendió, García? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Que las barras son infinitamente rígidas y no siempre tienen que ser representadas como líneas rectas. Pueden tener cualquier forma. Arranquemos otra vez por el reticulado. Ahora, ¿te Sí, puedo hacer Voy una a borrar. consulta? Ariel, perdón. En Sí, el caso de que pongamos la articulación en el nodo rígido 2, en este caso tendríamos también tres chapas, pero estarían alineadas, ¿no es cierto? Las articulaciones. sí, bueno, Linares, te me refuiste de tema. Si Ah, te bien. respondo, me voy a ir un poco fuera de lo que estoy viendo justo ahora. Déjame cerrar Dale, esto dale, y tranqui. con lo que preguntaba. Bueno, entonces esto puede ser una única chapa que sería la parte del reticulado. Le voy a agregar dos bielas, que podría ser tranquilamente esto, ¿sí? Pero esta de abajo yo también la puedo dibujar así. Como es infinitamente rígida, da lo mismo si vos la dibujas así o si la dibujas así, en forma de L. Es exactamente lo mismo. Y las últimas dos barras que se agregan, mira, si la articulación está acá, la articulación que está en el nodo 3 da lo mismo si vos la dibujás así, podría ser exactamente lo mismo, pero como son infinitamente rígidas, también se comportan igual, la estructura se comporta igual si la dibujás así. Perdón, Ariel, una pregunta respecto a eso. Eh, ¿Viste la chapa que vos dibujás como L? ¿Sí? Vos, esa chapa, junto con la barra 3, digamos, ¿pueden formar parte del reticulado? ¿Las puedo considerar como parte del reticulado? Porque yo lo que hice fue analizar primero toda la estructura, la parte de arriba, puse los puntos en los mismos lugares, las articulaciones, digo, y las chapas 9, 5 y 3 las tomé como parte del reticulado. Pero después me pasa que cuando quiero calcular el nudo A, no sé bien cómo representar las chapas de abajo. No, mira, hay que separar las aguas. Cuando nosotros hablamos si es o no reticulado, hablamos de barras que cumplen con todas las condiciones de reticulado, que tienen eje recto, nudos articulados, las cargas acometen a los nodos, etcétera, etcétera, que cumplen todas. Y la barra en L no es de eje recto, con lo cual no cumple la condición de reticulado. Seguramente ahí vas a tener axil, momento y corte. Claro. Entonces la tengo que analizar, digamos, antes del reticulado, junto con toda la estructura, digamos. No, por eso decía, hay que separar las aguas. Una cosa es que nosotros hagamos la analogía de la generación del reticulado cuando le añadís pares de barras. ¿Para qué lo hacemos? Para afirmar de que estamos trabajando con una estructura que se comporta como una única chapa.
lo utilizamos solo para eso. Después, si va a tener momento, axil y corte, es una cosa que tenemos que seguir trabajando. Solamente hacemos este análisis para indicar que se comporta como una única chapa. Claro, Ahora sí, entonces, sí, cuando quiero calcular entonces los esfuerzos internos, digamos, esas chapas 9, 5 y 3, yo calculo los esfuerzos que generan en el nudo 5 y 8, ¿no? Pero ¿cómo calculo el que tengo en el 4? Y en el 7 también. no, vos ahí tenés que hacer exactamente lo mismo que viniste haciendo hasta acá en toda la materia. O sea, si vos tenés la chapa, poner la que se llama el nudo 3, suponete que es esta, y acá abajo tenés esta acá que es en L, que sería la parte de la barra 9 y la parte de la barra 5, ¿no? Vos acá vas a calcular unas reacciones de vínculos internos, que no sé, valdrán lo que valdrán. Y vos acá, a partir de este diagrama, que acá también podría ser así, por ejemplo, suponete que te dan así. Sí. Bueno, en realidad esta es para abajo. Bueno, a partir de este diagrama de cuerpo libre y de este diagrama de cuerpo libre vas a trazar los diagramas. Te va a dar lo que te va a dar. Pero lo que te puedo asegurar es que la barra que está en L no se comporta como un reticulado. Claro, Ahí no vas, está dentro del articulado. vas a Claro, tener momento, axil y corte. claro. Mi duda era más que nada, como tenía las tres chapas ahí juntándose, pensé que lo podía calcular con el método de los nudos, digamos. No, Pero no, como no. no es parte del articulado, no. El método de los nudos únicamente sirve cuando las barras que vos analizás tienen esfuerzos axiles. Si tienen momento y corte, el método ya no tiene validez. Ah, perfecto, bueno, gracias. Bien, y le quería responder, antes de pasarle a Pablo, a Linari, que había preguntado algo. ¿Cómo era lo que preguntabas, Linari? No, si en la articulación en vez de poner el nudo A la ponemos en el nudo 2, se comportaría de la misma forma, ¿no? Sí, porque generás la misma cantidad de desconexiones, Y las articulaciones no están alineadas, así que no sería un problema. tal cual. Ariel, Perfecto. Ariel, Perdón, ¿no se hace mecanismo ahí? Sí, tenía un mecanismo. Sí. Ahí no Ariel. hay tiempo. Pero sí, yo lo planteé poniendo esa articulación rosa un poco más abajo y la del nudo A. Y la del nudo 3 no la puse. Y recién Pablo dijo que la barra de arriba se comporta como una sola. Eh, ¿Estaría mal entonces ahí? No, no. Al generar una articulación ahí, seguís teniendo dos barras. Vos. No, pero La barra 2 se mantiene y la 8. no puse la articulación entre las tres barras, la puse un poco más abajo, justo en el vértice de la barra. Bueno, sí, en realidad el nudo se sigue manteniendo y las dos barras sí, porque en realidad si hacemos un zoom ahí en tu posición, vos tendrías la barra principal, digamos de alguna manera, un pedacito de barra infinitesimal y la articulación acá, ¿no? Esto es lo que vos decís. Claro, sí, o sea, yo pienso que siguen llegando tres barras a ese nudo. Sí, en realidad es así. Sigue siendo un nudo que acometen tres barras. Perfecto, listo, perfecto. De manera tal que la cantidad de nudos, lo dije mal antes, la cantidad de barras se sigue manteniendo. ¿Sí? Está, Sigue perfecto. siendo la barra 1 y la barra 2. Listo, esa era mi duda para seguir con el planteo. Gracias. Bien. Bueno, ¿continuamos? Pablo. Sí. Ahora sí, vamos a hagan todas las preguntas que me escuchan bien, ¿no? Sí, Sí, se escucha bien. Ahora sí, vamos a repasarlo y hagan las preguntas que consideren necesarias según lo que estuvieron trabajando, las dudas que tengan. ¿Quién estaba con la palabra? estaba García, pero ya le respondí lo que preguntaba. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda de este ejercicio? Es el tiempo de las preguntas.
Pablo, entonces el análisis cinemático en ese punto es lo último que explicó Ariel. Y el análisis cinemático se cierra Sí. demostrando que todo esto se comporta como una sola chapa. Perfecto. Si ustedes quieren, para más claridad, pueden hacer un diagrama aparte, al lado, donde representan algo así, y que lo llaman S1, ¿sí? Que es la parte del reticulado, ¿sí? S1 está vinculado a una chapa S2 y a una chapa S3, ¿sí? De manera tal que las S1, S2 y S3 se comportan como una sola chapa. ¿Lo ven todos? ¿Hasta ahí vamos? Bien, Sí, pero- entonces, ¿eh? Que sí, que se entiende. Está. Ahora, desde esta articulación, desde la articulación 2-3, sale otra chapa que tiene forma de T invertida, de esta manera, ¿sí? Y a la vez, aquí se suma otra chapa a este conjunto S1, S2, S3, que se comportan como una sola chapa, se le suman dos chapas más, concurrentes a ese nudo articulado, que la vamos a llamar S4 y S5, de manera tal que se comportan todas como una sola chapa. Por lo tanto, la cantidad de condiciones de vínculo necesarias son 3. ¿Sí? Y luego, obviamente, el apoyo, la dirección del apoyo móvil no pasa por el punto fijo, sistemáticamente invariable. Tanto interna como externamente. ¿Sí? Tanto interna como externamente. ¿Ok? Sí, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Para análisis cinemático, vas a demostrar que la chapa 4 y la chapa 5 van a estar fijas. Sí. Por ende, vas a tener dos apoyos fijos ficticios en A1.5 y A2.4, ¿no? Por él, sí. Vos después, S2, S1 y S3, ¿las podés tomar solo con una chapa o no? Sí, justamente, porque es una cadena cerrada de 3 chapas con las articulaciones no alineadas. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Gracias. Las consideras a todo este conjunto, cambio de color, a todo este conjunto lo consideras como una sola chapa. Que de hecho se comporta como una sola chapa, por la rigidez. Claro, Y que como las se 3 comporta. articulaciones no están alineadas, ¿sí? Claro. Gracias. ¿Sí? Bien. Pablo, ¿Alguna? Sí. yo la duda que tengo es Sí. cómo plantear las reacciones de vínculo internas en el nudo. Bueno. Bien. Ese es otro mundo, ¿eh? Acá recién son los primeros 5 minutos del ejercicio. Lo que sigue a partir de acá es calcular las reacciones internas de vínculo. ¿Sí? ¿Cómo vamos para calcular las reacciones internas de vínculo? Bueno, primero calculo las externas que son fáciles. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo que son fáciles? Sí, Sí. salen fáciles. Estoy de acuerdo. Bueno, y después, una vez que calculé las reacciones externas de vínculo, yo tengo que abrir esta cadena cerrada de chapas. ¿Y cómo la abro? La abro toda junta, la abro por partes. Bueno, acá viene la parte interesante que es más mecánica y que acá sí hay que aplicar conocimientos que ya tenemos de haber resuelto los pórticos, todos los trabajos prácticos, el parcial. ¿Sí? Hay que ser estratégicos también en dónde voy a abrir para ir encontrando las reacciones de vínculo internas. Y acá el camino, y bueno, es un camino oscuro, sinuoso y con alimañas, pero se puede, ¿eh? Se puede. Y la práctica les da la gimnasia para ver por dónde ir abriendo. Si ustedes abren ahora de repente todo, separan todas las chapas, no lo resuelven más. Les aseguro que no lo resuelven más. Porque
les van a aparecer las 84, las 87 incógnitas. ¿Cuánto será? Bueno, 6 por barra. Más o menos son 80, un poquito menos porque algunas están luego rígidas, pero le van a aparecer las 80 incógnitas seguro. Y no la calcula más. Pero si lo miran con un poquito de atención y aplicando un poco de criterio que ya tienen que haber adquirido, por ejemplo, fíjense en la barra 14. Les doy una pauta, ¿no? Fíjense en la barra 14. Voy a abrir solamente la barra 14. ¿Sí? Voy a sacar solamente la barra 14. La voy a dejar acá al costado. ¿Qué tiene la barra 14? Bueno, tiene la carga distribuida, ¿no? Cargas externas. ¿Está? Tiene la carga distribuida de 10 kN. Acá abajo tiene incógnitas, ¿sí? A ver. Acá abajo, por tener un nudo articulado, yo sé que va a tener 2 incógnitas. Llámenlas como quieran. Y arriba, por tener otro nudo articulado, va a tener otras 2 incógnitas. También llámenlas como quieran. ¿Sí? Bien. Ahora, viéndola así como está dibujada, aislada, ¿pueden encontrar alguna incógnita? Y planteando un momento, Vamos a lo que esta le llamamos X1, esta le llamamos X2, esta le llamamos X3, esta le llamamos X4. ¿Sí? Puedo encontrar X1 y X3. Puedo encontrar X1 y X2. Tomo un momento con respecto al extremo inferior y saco X1. Es fácil. Después tomo un momento con respecto al extremo superior y saco X3. Y así. Y así de a poco, con paciencia, se le dedica 3 horitas, el domingo después de los ravioles, y después se va a dormir a la cita con todas las reacciones de vínculo calculadas, porque esto lleva tiempo y es parte del proceso ir viendo, trazando una estrategia para ver cómo calculo las 80 incógnitas que hay acá. Bueno, de a poquito. El elefante se come a pedazos. Y después hay cosas que, al ir resolviéndolo, también se van a dar cuenta que son simples. Por ejemplo, miren otro ejemplo, parte de la estrategia, ¿no? Analicemos la barra 4. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta sobre la barra 14? Sí. Ahí puso abajo 2 incógnitas por el parte de la articulación. ¿Y el móvil que va en el reticulado? Bueno, yo acá estoy analizando la barra 14 aparte. ¿Qué habíamos dicho de cuando un apoyo justo coincidía con una articulación que separaba chapas? ¿Qué Lo hacíamos? puedo tomar para una chapa, o sea, si lo tomo para una, lo tomo siempre para esa y no lo tomo para las dos. Exacto. ¿Sí? Ajá. Vos querés X4, digamos, es parte de la reacción del vínculo, digamos, la resultante esa, o si no, en este caso, yo se la dejaría aplicada al reticulado. La reacción externa de vínculo. igual de todas formas, incógnita ya la había sacado antes. Claro, ya la tenías bien. No era un problema. Pablo, Sí. y después ahí cuando plantees el nudo 10 creo que es, le aplicás las opuestas de X3 y X4 y el apoyo. Sí. Y bueno, las Sí. otras dos barras. Lo que yo sé es que el nudo 10 está en equilibrio, Sí. obligatoriamente. ¿Sí? Cuando yo abro las chapas, pongo en evidencia las reacciones internas de vínculo, yo trataría al reticulado como una entidad aparte, que tiene 2 incógnitas ahí. Sí, más vale. Las 2 incógnitas de la barra 14. ¿Sí? Más la reacción interna de vínculo, la reacción externa de vínculo, todo eso tiene que dar 0. Claro, cuando arranco a desarmar el reticulado, tomo esas dos opuestas y la reacción. Exactamente. Otra ayuda. Nosotros estuvimos una clase dedicada a estudiar las barras de reticulado. ¿Sí? Nosotros dijimos, voy a escribir acá, para que quede también aclarado, que si una barra, 2 puntos,
tiene los extremos articulados. ¿Sí? Es de eje recto. ¿Vamos? Y las cargas están aplicadas en los nudos. En las articulaciones, ¿no? Justamente. ¿Qué decíamos de una barra que cumplía estas tres condiciones? Que es una barra de reticulado puro. Solo tiene. Solo resiste, solo está sometida ¿a qué? A esfuerzos normales. Esfuerzo normal. Esto lo demostramos. ¿Está bien? Si se cumplen esas tres condiciones, esa barra no hay otra posibilidad que no esté solo sometida a esfuerzo normal. ¿Está bien? De manera tal que acá, si yo me empiezo a mirar un poquito, hay varias barras, más allá del reticulado, que todas las barras del reticulado lo cumplen, estas tres condiciones, de manera tal que yo ya sé de antemano que la barra 4, 10, 11, 12, 13, 6 y 7 solo van a estar sometidas a esfuerzo normal, pero no son las únicas. ¿Sí? Hay alguna o algunas otras barras que yo ya mirándolo me doy cuenta que solamente va a estar sometido a esfuerzo normal. Sí, la 3 y la 14. Bueno, justamente la 14 no. Claro, la 14 no porque tengo la articulación externa, pero la 3 sí, porque tengo dos No, la articulaciones. 14 no, porque tengo la carga Está distribuida. aplicada la carga. Ah, es verdad. No Una me olvidé. flexión corte normal, la barra 14. ¿Sí? Pero además de vuelta digo, de la 4, la 10, la 11, la 12, la 13, la 6 y la 7, ¿hay alguna otra o algunas otras que cumplan estas tres condiciones? Que tengan los extremos articulados, que sean de eje recto y que las cargas estén aplicadas en las articulaciones. La 3. La 3. La barra 3 es de eje recto, tiene los extremos articulados y obviamente, bueno, acá no tiene cargas en el tramo de barra, de manera tal que si hay cargas están en los nudos articulados. De manera tal que cuando yo planteé esta chapa aparte, dentro, cuando abra, en respuesta a Carly, que necesita empezar a calcular reacciones de vínculo interno. Cuando yo abro la chapa 3, ¿sí? Y pongo en evidencia las reacciones internas de vínculo, ya de movida, no le pongo reacción vertical, porque ya sé que solamente va a tener reacciones horizontales, en el sentido de la barra, porque es una barra que se comporta como una barra, si bien no es parte del reticulado, se comporta como si fuera, en el sentido de que solo está sometida a esfuerzo normal. ¿Sí? La identifico enseguida. Entonces, acá solamente no voy a tener 4 incógnitas en esta barra, como tenía en la barra 14. Solamente voy a tener 2 incógnitas. Entonces, ya plantear menos incógnitas es un paso, ya no son 80, son cada vez menos. Vamos a llamarla. ¿Me siguen? Esta es la barra 3. Bueno, acá ya va ayudando, se va achicando. Y ustedes saben bien que cuando abren, en la medida que encuentran acciones de vínculo interno, encuentran la otra chapa. ¿Sí? La que esa chapa le hace a la tuya. Cuando vos calculás X1, también tenés X1 de la barra 2. ¿Sí? Bueno, y así, ahora no nos vamos a poner a resolver. Esa es la tarea de ustedes que tienen que aplicar justamente lo que ya vimos. Lo nuevo de esto es justamente esta parte del análisis del grado de estaticidad y el arreglo para que después lo puedan resolver. Si no, no van a poder resolverlo. Van a tener más incógnitas que ecuaciones. Profe. Sí. Ustedes tienen que tener la misma cantidad de incógnitas que ecuaciones. No pueden tener más incógnitas que ecuaciones. Entonces, una consulta. Entonces, analizando así rápido,
Si, por ejemplo, sacamos X3, ya como en las barras reticuladas solo tienen cargas axiles, ya se pueden ir sacando con solo la fuerza X3, se puede ir sacando todas las fuerzas que actúan sobre las barras reticuladas, ¿no? X3 es lo que la barra 14 le hace al resto. Claro. Sí. Y esa es la pregunta, sí. Si yo encuentro X3, yo sé que la opuesta, ¿no? La igual y contraria de X3, está aplicada sobre ese nudo 10. ¿Está bien? Sí. Bien, sí, correcto. Esta parte de acá justamente es reticulado puro. Acá es método de nudos, durísimo. Ahí. Crudo y duro. Vos no empezás por acá. Vos empezás por cualquier nudo que tenga 2 barras. O sea, vas a empezar por acá o por acá. Porque tenés 2 incógnitas y 12 ecuaciones disponibles. ¿Sí? El equilibrio en X y el equilibrio en Y del nudo. No vas a empezar por el nudo 9, la solución del reticulado. Igual está bien lo que decís. Esta de 50 se va a equilibrar por la barra 11 y por la barra 12. Porque la barra 6 y 7 no pasa de largo, digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que el esfuerzo en 6 y 7 sea 0. Pablo, ¿qué nos conviene? ¿Conseguir las reacciones internas de 8, 5 y 10 y después plantear por separado el reticulado por el método de los nudos? 8, 5 y... Sí, perdón, me perdí, sí. Sí, sí. O sea, el Ustedes... esfuerzo de la estructura a 8, a 5, a 10 y de esas meterlas cambiadas de signo dentro del reticulado y trabajarlo aparte, digo. Sí. Fíjense, exactamente, cuando abren el sistema, la cadena cerrada perdón, el reticulado, déjenlo aparte. ¿Sí? Ustedes van a abrir esta estructura más o menos de esta manera. A ver, acá arriba. Acá esta es como la barra superior, ¿sí? Por acá, le das a la barra 14. Acá está la barra 3. Acá está la chapa, digamos, en L. Y por acá, déjenla así, déjenla cerrada y después la analicen aparte, va a estar el reticulado. ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser más o menos la apertura al principio. Ya hablamos de la 14 y las reacciones externas de vínculo, ¿sí? Perdón, las reacciones internas de vínculo. Esto que ven acá, obviamente que es, no los vuelvo a dibujar acá, pero está relacionado con esta barra. ¿Sí? Esto es esto. ¿Ok? El reticulado déjenlo aparte. Calculen sí las reacciones internas de vínculo que vienen acá, que vienen acá, que vienen acá, que vienen acá, no sé, yo lo pongo así. ¿Sí? Déjenlo así. Encuentren las que equilibran internamente al reticulado. Después el reticulado lo analizan aparte, porque es simplemente el reticulado. Método de nudos. ¿Sí? Y acá va a pasar algo interesante también, ¿no? Pero si dejo que lo planteen ustedes. Recuerden siempre que el nudo tiene que estar en equilibrio. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Para ver si me quedó claro. Una vez que nosotros sacamos que los grados de hiperestaticidad interno y externo son iguales a 0, ya ahí avanzamos con el análisis de las reacciones de vínculo internas y externas, ¿no? Sí, correcto. Genial.
Obviamente que tampoco también tiene que darse el tema de que sea cinemáticamente invariable, ¿no? Eso también hay que poder explicarlo. Porque que sea, que sea isostático interna y externamente, no da, por supuesto, que no pueda ser un mecanismo igual. ¿Está bien? Y esa era otra pregunta. Cuando queremos hacer el análisis cinemático de la estructura, a la hora de analizar el reticulado lo consideramos como una sola chapa. Sí, correcto. Y para hacerlo gráficamente, ¿cómo nos conviene trabajarlo? O sea, yo me imagino para... El análisis cinemático es una papa. Por eso lo hacemos como una papa, una chapa y así, y listo. Sí. Genial. Lo hice un poquito más antes. Digamos, como papas vinculadas. ¿Sí? Sí, entendí. A ver, vamos a ver un poquito el siguiente, a ver si vemos otro caso, que también es interesante y tiene otro problema diferente. ¿Sí? Capaz que eso también agrega claridad o oscuridad. Perdón, A ver. Pablo, ¿podría preguntar Sí. una cosa Sí, antes de que vas? Tengo una duda bien de cómo abrir las reacciones internas de acción y reacción en el nudo A. Es lo que no me está saliendo hoy. ¿Lo planteaste? Sí, lo planteé y por eso después pensé que era con el método de los nudos, que lo podía meter dentro del reticulado, pero tampoco, porque las barras de abajo no son rectas, digamos. Sí. Como tengo, digamos, el nudo A rodeado de 3 barras, tipo, no sabía bien cómo plantear las acciones y reacción. Sí. Mirá, Porque, digamos, yo planteo... Sí, perdón. Sí, no puedes aplicar el método de nudos porque no son las 3 barras de reticulado. Claro. No puedes asegurar que la barra 3, la 8 y la 9 solamente tienen fuerza normal. De hecho, la única que tiene fuerza normal es la barra 3. Uh-huh. Pero la barra 8 y la barra 9, en ese extremo, no podés plantear que solamente tiene fuerza vertical, o sea, fuerza normal. ¿Sí? Pues no son de reticulado. Tengo que plantear que en el nudo 4, viniendo por 9, por la barra 9, hay 2 reacciones de vínculo. ¿Cómo, perdón? Tengo que plantear que cuando yo analizo la barra 9, yo abro ahí el nudo, ¿no? Después también tengo la barra 3, y también tengo la barra 8. ¿Sí? Claro. Mi pregunta era cómo planteo las fuerzas de acción y reacción. Porque, por ejemplo, yo tengo una fuerza saliendo de la chapa de abajo y digamos que se la hace a la chapa de arriba. Pero yo esa misma fuerza no la puedo poner en la chapa de la derecha, en la chapa 3. No. Lo más saludable es que las analices diapares. Que analices por un lado lo que ocurre en el extremo de la barra 9 contra el conjunto cerrado de las otras dos. Ok, genial. ¿Sí? Sí. Esto te va a generar 2 reacciones, que son las que vas a tener que calcular primero. Claro, pero ahí justo surge mi pregunta. Yo, si las analizo de esa forma, ¿no estaría diciendo básicamente que la barra 8 y 3 conforman una misma chapa? No, porque es algo provisorio. Después enseguida tenés que, cuando calculaste estas, que tienen sus hermanas, digamos, aplicadas en el otro conjunto, tenés que volver a abrir acá. ¿Sí? Ajá. Y poner en evidencia lo que ocurre entre esas dos, que son otras 4 incógnitas, junto con lo que le hacen la chapa, la barra 9. Y ahí te tiene que hacer todo ese equilibrio que tiene que hacer. Ok, dale. Perfecto, bueno, gracias. Una pregunta, Lo podemos ver un poco más en profundidad. Si no, ahora es largo todo eso para explicarlo. Una pregunta rápida. Traten de practicar de hacerlo. ¿Sí? ¿Qué me decían? ¿Viste la barra 3 que solo transmite fuerza axial? Sí. Ponele que lo dibujás para la izquierda, una flechita para la izquierda. Después en la barra 8 y en la 9, en los extremos, ¿no podés dibujar esa misma?
Bueno, si yo le pongo X10, le pongo X10 arriba y X10 abajo. Y después reacciones verticales vas a tener solo entre la 8 y la 9. No, no es del todo correcto. Porque en realidad tenés un X8 y un X9, que se tiene que equilibrar con X3. O sea, hay que hacerlo 2 veces. O sea, vinculando 2 y así. Sí, lo más sano es hacerlo 2 veces. Primero considerando 8 y 9 cerrado, y después, por otro lado, esa incógnita parcial o combinada se abre en 2. ¿Ok? Ok. Bueno, yo les diría que ese nudo traten de dejarlo para el final. ¿Sí? Y si pueden encontrar alguna de las ahí hay 2, 4, 6 incógnitas que hay en ese nudo, si pueden encontrar por otro camino, ¿sí? Por ejemplo, por la sumatoria de fuerzas en X de las chapas 9,5, ¿sí? De la chapa en L, tal vez es más simple. Si quieren abrirlo de primera mano, les va a complicar mucho. Es un tema bastante largo ese, para explicarlo. Tal vez le podemos dedicar después otro momento o alguna consulta en Slack. Si puedo volver a entrar algún video. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de este? Quiero mostrarles los otros dos porque son dos casos de hiperestasticidad distintos que también hay que arreglar. Y quiero que lo entiendan para poder después resolverlo. Digamos, porque van a surgir más dudas. Tenemos este ejercicio, el 2. ¿Sí? De vuelta, hacemos lo mismo que hicimos con el 1. Primero, identificar la cantidad de nudos, identificar la cantidad de barras. ¿Sí? Estamos viendo la estructura como si estuviera descargada, no nos importa nada las cargas. Sí nos interesa la cantidad de nudos, barras y el número de desconexión, obviamente. ¿Sí? Bueno, en verde están los nudos, cada articulación y cada nudo rígido, por ejemplo, el 7. ¿Sí? Aquí hay un nudo rígido, pero es un nudo igual, algo que cualquiera de las otras articulaciones, y también es un solo nudo la articulación relativa impropia. ¿Sí? Todo este conjunto que está acá se llama nudo 6. Es un solo nudo. Y es una articulación en definitiva, de manera tal que va a contar para las desconexiones. ¿Sí? Como conclusión, esta estructura tiene 14 nudos. Fíjense lo que habían preguntado antes. Si un extremo de barra, aunque no tenga fuerza ni vínculo, se cuenta, sí se cuenta. El 13 es un extremo de barras libre, suelto, y se cuenta el nudo. ¿Sí? Hay un nudo libre, empotrado, rígido. Hay un nudo. Lo mismo pasa acá en 14, bueno, acá sí. Es claramente un nudo articulado. ¿Sí? Si yo tuviera que representarlo, como hicimos antes, con las barras bien potradas, bien articuladas o bien potradas, ¿sí? Como dijimos, la de arriba, ¿cuántas incógnitas tenía? La bien articulada. 4. 4. ¿Y la de abajo? 6. ¿Qué pasa con esta? Que es la barra 18. ¿Cuántas incógnitas tiene? Está empotrada abajo y libre arriba, suelta. No tiene ni fuerza ni vínculo. ¿Cuántas incógnitas tiene esta barra? 3. No. 3. 3 solamente acá. Hay un normal acá, hay un corte acá y hay un momento acá. ¿Sí? Pero acá son todas 0. No hay ni normal, ni corte, ni momento. Y eso es fácil de ver. Si yo corto y miro a la izquierda, no hay fuerza. ¿Sí? Bueno. Vamos a analizar el grado de
hiperestaticidad. Hacemos nuestra cuenta. ¿Sí? La cantidad de desconexiones es 21. Fíjense que son los marrones, y los números marrones. En el nudo 1 es solo una, es un nudo articulado que acometen 2 barras, de manera tal que es 2 menos 1, 1. Y así en todo. El nudo 3 son 4 desconexiones, suma el nudo 3, porque son 1, 2, 3, 4, 5 barras, de manera tal que 5 menos 1, 4 desconexiones. En las bielas, que también se considera una articulación, concurren 2 barras a las bielas paralelas, ¿sí? Concurre la barra 5 y la barra 6. Bueno, de manera tal que la cantidad de desconexiones es 1. ¿Ok? Bien. Vamos con las cuentas de incógnitas, ecuaciones, grados de hiperestaticidad. ¿Cuántos vínculos tenemos? ¿Cuántas condiciones de vínculo tenemos impuestas? Son 2 apoyos fijos. 4. ¿Sí? Bien, son 4 reacciones de vínculo externas. ¿Sí? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Recuerden que la fórmula, la ecuación para encontrar la cantidad de incógnitas que tiene toda esta estructura es la cantidad de reacciones de vínculo externas, que son 4, más 6 por la cantidad de barras. La cantidad de barras son 20. 6 por 20, 120, más 4, 124 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tenemos disponibles? Bien, las ecuaciones serán igual a 3 por la cantidad de nudos. Los nudos serán 14. 3 por 14. Más 3 por la cantidad de barras. ¿Ya? 3 por 20. Más la cantidad de desconexiones, que son 21. Total, 123 barras. Perdón, 123 ecuaciones. ¿Sí? Ya no coinciden, así que acá hay que hacer el análisis. ¿Qué pasa con el grado de hiperestaticidad total? Que es igual a la cantidad de incógnitas menos la cantidad de ecuaciones. 124 menos 123, 1. O sea que ya sabemos que es hiperestático del primer grado. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver si esa hiperestaticidad está dada por las condiciones externas o por las condiciones internas. Y para eso determinamos el grado de hiperestaticidad externa. ¿Cómo se calculaba el grado de hiperestaticidad externa? Es igual a la cantidad de reacciones de vínculo externa, que son 4, menos 3. 4 menos 3, 1. Y yo ya me doy cuenta que esto seguro se comporta como una sola chapa y tiene 2 condiciones de vínculo, tiene 4 condiciones de vínculo externas. ¿Sí? A tal que ya veo que es hiperestático. Tiene más condiciones de vínculo que grados de libertad. Pero igual analizamos qué pasa internamente. O sea, el grado de hiperestaticidad adicional está dado por la vinculación externa, no por la interna como antes. Me da tal que yo no voy a tener que, no me adelanto. No voy a tener que agregar vínculos internos, no que tengo que trabajar con los vínculos externos. ¿Sí? Calculo el grado de hiperestaticidad interna. ¿Me están escuchando o estoy siguiendo? No, te escucho perfecto. Listo. No sé si estoy conectado. El grado de hiperestaticidad interna, hacemos la cuenta, es el grado de hiperestaticidad total, que ya sabemos que es 1, menos el grado de hiperestaticidad externa, que es 1. 1 menos 1, 0, o sea que internamente esta estructura es isostática. Internamente es isostática, pero externamente no es isostática. Tiene un grado de hiperestaticidad. ¿Sí? Conclusión, la estructura es externamente hiperestática de grado 1, y como se trata de una cadena cerrada de 3 chapas, ahora la vamos a ver, lo más sencillo es tener 3 condiciones de vínculo, ¿sí? De manera tal que uno de estos móviles lo voy a hacer, perdón, uno de estos fijos lo voy a hacer móvil. ¿Es una cadena cerrada de 3 chapas? A ver, vamos a mirarlo. Por empezar, el reticulado es una chapa, ¿sí? ¿Ah? Ahora este reticulado le estamos agregando desde esta articulación esta chapa. Estamos agregando una, y acá hay una segunda chapa que le estamos agregando.
Ahora vemos el tema de la articulación relativa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la chapa S1, la chapa S2 y la chapa S3. Es una cadena cerrada de 3 chapas. Ahora, lo que tiene que darse, además de ser una cadena cerrada de 3 chapas, es que las articulaciones no estén alineadas, para poder considerarla una sola, de manera tal que con 3 vínculos externos quede cinemáticamente invariable, isostático, etc. ¿Sí? ¿Qué pasa con las articulaciones? Fíjense, una articulación está acá en el nudo 10 y la otra articulación está en el nudo 5. ¿Dónde está la tercera articulación? En el impropio. Bien. Está en el impropio en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Está vinculada mediante un par de bielas paralelas. Dicho de otra forma, si lo representáramos en forma de papas infinitas, es como que la chapa S3 tuviera hacia arriba una prolongación, y que la chapa S2 también tuviera la prolongación, y allá en el impropio estuvieran articuladas. De esa manera, ¿están alineadas las 3 articulaciones? No. Acá está mejor dibujado, más abajo, pero lo importante es que entiendan el concepto. ¿Sí? Están las articulaciones 1-3 y 1-2, digamos que están alineadas en la recta B, ¿sí? Y la articulación entre S2 y S3 está en el impropio, en la dirección de las bielas, que no coincide con la recta B. Entonces es una cadena cerrada de 3 chapas. ¿Sí? ¿Está bien claro eso? Sí, perfecto. Si la articulación 1-3 estuviese abajo de la A1-2, en línea recta vertical, ahí sí estarían las 3 alineadas. Ahí estarían alineadas. Sí. Bien. De manera que habría que corregirlo. ¿Sí? Acá la única corrección que podemos hacer, ya que es una cadena cerrada de 3 chapas, se comporta como una sola, es modificar uno de los vínculos externos, que eran los 2 apoyos fijos, y transformarlo en un apoyo móvil, de manera tal que la retracción del móvil no pase por el punto fijo, y ya está. ¿Sí? Que es lo que se hace acá. Se transforma el apoyo móvil de acá abajo, en el nudo 12, en un fijo. El apoyo fijo del nudo 12 en un móvil. Y ahora hacemos las cuentas. Bueno, no está. Bueno, pero al realizar las cuentas, el grado de hiperestaticidad total sigue siendo 1. El grado de hiperestaticidad externo pasa a ser R, que es 4, perdón, R, que es 3, ahora en el corregido, en el de abajo, 2 más 1, menos 3, eso te daría 0. ¿Tá? Acá corregido sería 3 menos 3 igual a 0. Claro, y en el lugar de las incógnitas sería 123 en vez de 124 en este caso. No, si lo corregimos, ¿no? Y en lugar de las incógnitas sería, acá sería 3 más 6 por 20. Serían 123. ¿Sí? De manera tal que el grado de hiperestaticidad se corrige, se termina dando 0, todo 0. El exterior, el interior y el total te dan los 3 ceros. Pablo. Sí. ¿Y en estos casos no se puede tener una cadena abierta? ¿De qué manera? No, en algún ejercicio se puede tener una cadena abierta para usar la fórmula, ¿sí? Porque, y tendría que seguir verificando la fórmula de grado de hiperestaticidad externo. Sí, claro. Porque sí, generalmente se va a dar en estructuras cerradas. Yo había planteado una articulación donde termina la barra diagonal, la de arriba a la derecha, ahí, y arriba en el nudo 13 le ponía un apoyo móvil, y el fijo de abajo a la derecha también lo hacía móvil, y bueno, no me verificaba esa fórmula de grado de hiperestaticidad externa, porque es R-3 y yo seguía teniendo 4R. No sé si ahí hay que usar otra fórmula o yo estaba haciendo mal el planteo. No sé si me entendiste. Sí, es otro camino, habría que analizarlo.
Ok. O sea, lo de abajo se terminaría comportando como una sola chapa, es decir, tendrías 3 más 1 más 4, ¿no? Y además también agrega una desconexión, ¿no? ¿Eh? Agrega una desconexión al ser una articulación en la Agregar la 14. articulación, agregas una desconexión también. Habría que calcularlo. ¿Quién le dice la consulta? Yo, Braverman. Está bien. Habría que analizarlo. Nosotros les sugerimos que vayan por este camino que ya dejamos planteado. Sí, lo veo que es más rápido y ¿Eh? veo que es más rápido, no lo había visto así. Sí, no hay que tratar de agregar más, mejor simplificar. Voy a tirar a simplificar. Ustedes usen esta solución que les damos. Así, Pablo. Cuando siguen resolviendo, se puede ir chequeando, a todos les da más o menos. Sí. Pablo, o sea, tipo, para implementar una metodología. Entonces, ahí yo lo que estoy viendo es que cuando el grado de hiperestaticidad externo me da positivo, lo que yo, o sea, lo que me indica es que tendría que ir modificando los vínculos externos, digamos. Sí. Y cuando me da más el interno, tendría que agregar conexiones. ¿Esa es la metodología o no? Ese es el criterio fundamental, sí. Ok, gracias. Cuando el grado de hiperestaticidad externo es el que no te da 0, bueno, mirá los vínculos externos. Si bien tiene que cerrar todo, fíjate que seguramente viene por el tema de los vínculos externos. Y cuando no te da 0 el grado de hiperestaticidad interno, y bueno, fíjate que hay que generar alguna desconexión más, o al revés, tal vez algún nudo articulado hay que cerrarlo, hay que agilizarlo. ¿Sí? Créanme que esto sirve después para calibrar a las estructuras para que trabajen como nosotros queremos. ¿Sí? No es algo caprichoso. Justamente esto de poner articulaciones, modificar vínculos, justamente tiene que ver con optimizar después el funcionamiento, que no se concentren esfuerzos en determinados lugares. Pero para eso falta. ¿Se entendió el planteo de este? Y después hay que abrirlo. Este es un poco más fácil para abrirlo. Hay chapas que son más simples. Y tenemos que asegurar que... Profe. Sí. Buenas noches. Bueno. Nada, quería agradecer que explicó porque yo hoy cuando lo planteaba me estaba rompiendo la cabeza. Sí. Pero bueno, lo que voy a decir seguramente, ya sé que está mal, me di cuenta con esto al principio de la clase. Yo lo que había hecho, ya sé que está mal, lo digo, ya sé que está mal. Como no tuve en cuenta los grados de hiperestaticidad ni nada, yo dije, bueno, voy a dejar el reticulado como una chapa más. Y entonces, cuando hice esto, dije, bueno, el ejercicio se transformó como los que veníamos resolviendo hasta el primer parcial. Y cuando pensé eso, dije, listo, análisis cinemático. Lo planteo, pum, 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 no me daba. Agregué una articulación en el nudo 7, ahí se me transformó en una cadena cerrada de 4 chapas, y ahí me dio, bueno, en isostático, cinemáticamente invariable. Y cuando seguías manteniendo quiero... los 4 apoyos, digamos, las 4 vínculos externos. Claro. Después, cuando voy a abrirlo, digo, bueno, a ver, abro el nudo, abriéndolo así, ¿no? Abro el nudo 7, las vías paralelas, el nudo 5 y el nudo 10, con las reacciones internas, y bueno, reemplazo los vínculos por las reacciones externas. Y cuando calculo, después termino de hallar los valores esos, verifico, daba todo bien, o sea, cerraba todo en 0, y dije, hermoso, la noche se me va a venir después. Porque digo, listo, ahora que puedo plantear una especie de diagrama de cuerpo libre, tengo los valores de las reacciones, y con eso puedo meterme ya en el reticulado y estudiarlo. Pero bueno, claro,
Qué bueno que lo explicó porque realmente se me iba a venir la noche en serio, por no tener en cuenta el planteo como realmente tiene que hacerse. Sí, lo que puede ocurrir es que lleguen a un punto de no retorno, no puedan seguir avanzando, no haya una forma de encontrar alguna relación interna de vínculo, o le dé alguna inconsistencia, un 0 igual a 0. Cuando es hiperestática y estamos empleando ecuaciones de equilibrio general o equilibrio relativo, termina ocurriendo eso. Que tarde o temprano algo no cierra, una inconsistencia. Pablo, ¿te puedo hacer una consulta si Sí. ya terminaste de explicar? Sí, igual me falta el último, el opcional también me falta el último. Mi consulta era, no sé si mis compañeros opinan lo mismo, pero yo la verdad que no creo llegar para la semana que viene. Porque entre esto que ya te lleva como 4 horas cada uno, además tengo que preparar el recuperatorio, y no sé si van a tomar el Kahoot o algo de esto, no, quería preguntarte si existe la chance de pasarlo para el otro jueves. Por lo menos a mí se me arma mucho inconveniente. Bueno, ahora después lo vamos a conversar con Ariel, con Uriel. Pablo, yo también Vamos a pienso negociar lo mismo. seguramente algo, En mi caso, algo más. O sea, por lo menos tienen que plantearlo, chicos. Nadie hizo ninguna consulta y la verdad que para mí, sabemos que hay algunos que siempre trabajan y avanzan, pero la verdad que creemos que nadie ni siquiera lo tocó, se acordó hoy del TP. Y también es una forma importante de estudiar para el recuperatorio. Y si dominan esto, lo del recuperatorio les va a parecer una pavada, el primer parcial. Pablo, Ahora lo vamos a ver después con Ariel, a ver si le damos una prórroga. Pero sí, lo que pasa es que las consultas las van a tener que hacer por Slack. No vamos a tener otra clase. Si lo pasamos, lo pasaremos una semana. Para el recuperatorio es la semana que viene, el 17. Ahora lo hablamos. ¿Ok? Sí, ¿quién iba a hacer una consulta? No, yo iba a decir que a mí lo que me pasó, que fue el motivo por el cual no pude avanzar y hacer consultas para la clase de hoy, es que me costó encararlo desde el principio. Todo esto que vimos hoy, como no pude avanzar en eso, no podía seguir con los pasos. Sí. Bueno, ok. Está bien. Está bien, sí, esto se Creo que es por incluye. eso que la mayoría no avanzamos tanto, como que en general todos estamos en la misma situación. Está bien. A mí me pasó, Pablo, que con dos Perdón, compañeros. chicos, una aclaración que estaba escuchando y como para no dilatar más la explicación de Pablo también. La instancia de consulta por Slack estuvo siempre abierta, ¿no? La idea es que si no te sale un ejercicio, lo intentás una vez, ok, no sale, intentás una segunda, pero si ya ves que una tercera vez no te sale, preguntá. Usá el Slack. Para eso está. Digamos, no es excusa a esta altura de la carrera ya estamos en segundo año, ustedes van a ser ingenieros e ingenieras, ya no es excusa, lo planteé y no me salió, pero ¿por qué no preguntaste para poder avanzar? Así que, bueno, después vamos a charlar con Pablo y con Uri, como les decía. Por favor, déjenlo avanzar y esas cosas son más para mirarse uno para adentro y no para preguntarle al profesor. Tengo duda, pregunto, y ahí se cierra el círculo. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, Pablo. Dale, así cerramos esto. Ya está. Bueno, y el ejercicio 3, que si bien es optativo, también tiene su parte interesante, los invitamos a que lo resuelvan. Vamos más rápido, es este. Acá, bueno, justamente pareciera que si uno lo mira antes de arrancar, vamos a hacerlo tender a que se comporte todo esto como una sola chapa, de manera tal que ya de manera movida tengo que darme cuenta que hay una hiperespecificidad externa, ¿sí? Ahora lo chequeamos con las cuentas, pero ya vemos que hay una hiperespecificidad interna, de manera tal que alguno de estos dos
fijo se van a convertir en móvil. Y el tema de la hiperestaticidad interna, ya mirándolo con un poquito de cariño, también nos tenemos que dar cuenta si tiene hiperestaticidad interna o no. ¿Cuántas chapas ven ustedes en este ejercicio? El reticulado es una sola. ¿Eh? ¿Dos? Dos. El reticulado es una sola y todo el resto es otra. O sea que es una cadena cerrada de dos chapas. Ya de por sí es medio raro eso, ¿no? Las cadenas cerradas arrancan en tres chapas. ¿No es cierto? Que se comportan como una sola. La cadena cerrada de dos chapas también existe, acá hay un ejemplo, y son casos medio raros, porque ya de por sí las articulaciones están siempre alineadas, una cadena cerrada de dos chapas, y me falta algo para poder considerarla una sola chapa bien parida de alguna forma, ¿no? Que lo que me falta es una articulación, para que convertirla en una cadena cerrada de tres chapas. Pero vamos a chequearlo con las cuentas, ¿sí? Eso es para que lo miren antes de empezar a hacer cuentas, y bueno, más o menos empezar a ver cómo está configurado. Primero contamos los nudos, los numeramos, son los verdes, son 9 nudos, ¿sí? Cuento como nudo tanto las articulaciones como los nudos rígidos, los apoyos. Todo eso son nudos. No donde hay cargas aplicadas. Fíjense, la carga de 10 kN está en el medio de la barra vertical, la barra 8, no genera un nudo. Genera un punto singular, otra cosa. Pero no genera un nudo. ¿Cuántas barras son? Son 12, son las azules, las celestes. ¿Sí? ¿Me pregunta? Yo también. Bueno, okay. Y las desconexiones las cuento a partir de las articulaciones y es la cantidad de barras que acometen menos 1. Entonces está en marrón puesta todas las desconexiones. ¿Sí? ¿Cuántas reacciones de vínculo externas tengo? 4, porque son 2 apoyos fijos. ¿Sí? Y ahora vamos con las cuentas. ¿Cuántas incógnitas habrá? La cantidad de reacciones de vínculo más 6 incógnitas por barra. ¿Sí? Dijimos que hay 12 barras, o sea que es 4 más 6 por 12 son 76 incógnitas. ¿Y ecuaciones? Bueno, es 3 por la cantidad de nudos, que son 9, 3 por 9, más 3 por la cantidad de barras, son 12 por 9 más 3 por 12, más la cantidad de desconexiones, que son 11. Total, 74 ecuaciones. Bien. Entonces, calculando el grado de hiperestaticidad total, es la cantidad de incógnitas menos la cantidad de ecuaciones, o sea, 76 menos 74, son 2 grados de hiperestaticidad. O sea, es hiperestático, tiene 2 grados de hiperestaticidad. Vamos a ver si son los 2 grados externos, o los 2 grados internos, o 1 y 1. ¿Sí? Para eso analizamos el grado de hiperestaticidad, que es la cantidad de reacciones, ¿sí? De vínculo externos menos 3, o sea, 4 menos 3, 1. Uno de los grados de hiperestaticidad es por la vinculación externa. Y obviamente que el otro va a ser por la vinculación interna, ¿sí? Restando los grados de hiperestaticidad total menos los externos, 2 menos 1, 1. Conclusión, la estructura es interna y externamente hiperestática. O sea, por dos cosas es hiperestática. Por la vinculación externa y por la cantidad de chapas, la vinculación interna. ¿Bien? ¿Cómo lo corregimos? Bueno, la externa es fácil de corregir. Uno de los nudos, uno de los apoyos fijos lo convierto en apoyo móvil. Listo. Eso me va a resolver una parte del problema, ¿sí? Y después, para corregir la hiperestaticidad interna, solamente tengo que agregar fíjense, solamente me falta una desconexión, ¿sí? Porque yo tenía, perdón, 2 desconexiones. Una desconexión, tengo que agregarle. Cuando le agregue una desconexión, se me van a igualar las ecuaciones. Esa desconexión la elijo ponerla en el nudo 7. El nudo 7, que era un nudo rígido, o el nudo 8, lo desvinculo. ¿Sí? Pero no lo desvinculo formando 3 chapas. Genero la articulación y acá en realidad es como que habría 2 chapas
concurrentes al nudo, no 3, porque yo la puse por arriba, ¿ven? Esto era un poco lo que preguntaba el compañero en el ejercicio 2 con el nudo 2, en el primer ejercicio con el nudo de arriba. ¿Sí? Yo agrego la articulación, pero sobre el conjunto de la barra 10 y 11. Acá abajo está, así. De esta manera la agrego la articulación. ¿Está? De manera tal que en esta articulación no puedo decir que acometen 3 barras. No puedo decir que las desconexiones son 2. Porque acá en realidad, si bien este es muy chiquitito, la longitud de la barra, son 2 barras las que están acometiendo, a ver si lo ven. Yo no agregué la articulación en el nudo, pero acá acometen 2 barras a esta articulación, ¿lo ven? No es el mismo caso de al lado. En el caso de al lado, yo sumaría 2 desconexiones, porque acometen 3 barras. Pero en el caso 1, que es este caso, cuando yo coloco la articulación, un diferencial por arriba del nudo, ¿sí? Estoy sumando solo una desconexión. ¿Lo ven claro eso? A la articulación del caso 1 acometen solo 2 barras. Una muy cortita y en la otra barra. Pablo, eso lo elegimos nosotros, ¿no? ¿Eh? Eso lo elegimos nosotros. Sí, eso lo diseñamos nosotros. Pregunto Pero porque... que era el caso del primer ejercicio, donde yo metía la articulación justo en el nudo y separaba 3 barras, separaba 3 chapas, ahí la cantidad de desconexiones es 2. ¿Está claro la diferencia? Sí. Bien. Entonces, al recalcular, yo ahora tengo 12 desconexiones, ¿sí? Le sumé una desconexión más, tengo 12 desconexiones. Cuando calculo las ecuaciones, termina dando 75. Y cuando las resto, que hago el grado de perestancia total, es 0, ¿sí? Ya corregí el grado de perestancia externa, habiendo puesto el móvil en vez del fijo, y obviamente que ahora sí me da el grado de perestancia interna, ahora es 0, de manera tal que es isostático. Yo les sugiero que arranquen por lo fácil. Este ejercicio es fácil. Yo sé que no es obligatorio, pero este ejercicio es fácil. Es re fácil. Empiecen por este. Empiecen por este. Y después sigan por el 2 y recién después hagan el 1. Es el más difícil. Pablo, ¿viste que la articulación la pusiste un poquito más arriba? Sí. Y recién comentaste que lo de abajo actúa como una sola barra. Falso. No es aparenta ser una sola barra, pero son 2. Ah, está bien. Es la barra 10 y la barra... el mismo error que cometí al principio que después me retracté. No se modificó la cantidad de barras. Siguen siendo 12. Y una pregunta, Pablo, a la hora de calcular eso, no pasa lo mismo que pasa en el nudo A, que lo abro en 3. No escuché si lo dijiste recién. Ahí es como que sería como unas 2 barras comunes que están unidas. Porque en el ejercicio 1, en el nudo A creo que era, viste que creo que Ian había preguntado que se había mareado en el momento que tenía que sacar las fuerzas porque tenía como una articulación, concurría en 3 barras. Y se le complicaba porque tenía esa... El nudo A lo vas a analizar cuando calcules el normal, el corte del momento. No, obvio, pero para poder sacar las fuerzas internas, dice, o sea, entendí como que se le complicaba. En este caso no pasa eso. Que la barra sería 10-11. En la articulación no toca abrirla. ¿En el nudo 7 decís vos? Claro, en el nudo 7 separo la barra 8, o sea, abro la barra 8, pero la 10-11 la dejo como si fuese una barra sola. Sí, exacto. Sí. Ok. Cuando vos lo plantees que abras todo, te va a quedar algo así.
algo así, y acá reticulado, ¿no? Ok, sí, entendí. Esto es Pasa que fácil. Esta es una cadena cerrada de 3 chapas. Esta es bastante fácil. Pablo, vos cuando pones la articulación ahí para agregar una desconexión más, Sí. la barra 10 y 11, no me queda claro porque en el dibujito de Evo la dibujaste como una sola, o sea que en el recuento de barras no serían 11. Vení, vamos abajo, de vuelta. Esto es lo que está pasando. Esto que está acá abajo es lo que está pasando ahí. A ver. Cuando agregué la articulación pasó esto. ¿Sí? Sí. Esta que está acá es era la barra 10. ¿Sí? Esta que está acá es la barra 11. Y la de arriba que era la 8. Así es. ¿Está? Yo haría una articulación, un diferencial arriba del nudo rígido, que es este que está acá. Claro, o sea, las tomás como 3 barras distintas, pero la desconexión la tomás como el palito chiquitito, el diferencial. Exactamente. Sigue siendo 2 barras las de abajo, no es una. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Entendió esto? Acá tenemos una sola desconexión. Porque en realidad al nudo, a la articulación, concurren 2 barras. La barra 8 y este pedacito acá, que no sé, habría que rebautizarlo. Es como un pedacito decimal más la barra 8. ¿Sí? 2 barras, una desconexión. ¿Está? Bueno, Sí, perfecto. Sí. No, que se entendió, decía. Bueno. Bueno, después seguramente les vamos a comentar por Slack el tema de qué conclusión llegamos, pero les pedimos que trabajen. ¿Sí? Obviamente que tienen que verificar con CIPE y con robot. Que ahora no lo vamos a ver, pero se verifica. ¿Sí? Se puede hacer el modelo, ya obviamente corregido, y poder calcular, ver los diagramas, y con los diagramas, si empiezan a mirarlo con atención, pueden tener una idea de si las reacciones de vínculo internas que van calculando están bien. Pero eso depende de qué tanto profundizan los análisis de los diagramas y las reacciones de vínculo. ¿Sí? Bueno, no sé si está bien por ella, no sé si puedo dormir. No, estoy acá. Estoy acá todavía y en un rato me voy, sí, a dormir. Bueno, dos cosas, chicos, antes de que nos vayamos. Bueno, 3. Una, bueno, por la hora no vamos a tomar lista hoy. El próximo jueves es recuperatorio y les vamos a contestar por Slack a ver qué hacemos con la fecha de entrega del TP, si lo pasamos o no. Así que estén atentos que seguramente en breve le vamos a responder. La fecha límite es Profe, una consulta. A las 6, ¿no? Se cruzaron dos chicos preguntando y no se lo entendió a ninguno de los dos. Que pregunte mi compañero primero. Yo quería preguntar si la fecha de entrega límite era el mismo jueves antes de la clase. Y lo ideal siempre es que sea antes de la clase. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que faltan a clase o no prestan atención a clase mientras están resolviendo lo que le falta del TP. Entonces no tiene gracia, no tiene sentido. Es mejor que pongamos una línea de cierre antes de que arranque la clase y el que entregó y el que no. Perfecto, gracias.
Y yo, profe, le quería hacer la pregunta. Seguramente lo mencionaron antes, pero no me acuerdo. Para el recuperatorio, ¿va a haber clase tipo teórica previa o el